Idioma castellano que abunda en sinónimos, parónimos, antónimos, nos permite usar una riqueza idiomática como muy pocos en los idiomas que la humanidad habla. Hay una palabra que es la incomodidad, que es muy explícita porque es no estar cómodo. ¿Y qué significa no estar cómodo en un lugar, en una sociedad, en una nación? Significa cuestionar las formas y las maneras en que uno vive, cuestionar que las ilusiones o las promesas no se cumplan, y entonces la incomodidad gana un estado ya no de calificativo, sino mucho más fuerte, de sustantivo. Una incomodidad significa algo constante y permanente en la sociedad nuestra, donde vivimos con la incomodidad que no han resuelto ninguno de los turnos, ni las dictaduras militares, ni las de supuestas democracias, que es la inflación, la incomodidad de no tener un destino prefijado, sino atado a desastres que cometen quienes llegan con el voto ciudadano y administran a su antojo, y entonces esclavizan al país, desde Rivadavia, que fue el primero que lo hizo, hasta Mauricio Macri, que fue el último. Todos dejaron sus huellas del endeudamiento y de no me importa, yo lo hago y me voy. Pero la mayor incomodidad es que no hay justicia. Y cuando no hay justicia, uno se siente no solamente incómodo, sino preocupado. Porque el hecho de que no haya justicia es para el que menos tiene, es para el sufriente pueblo. No es para aquellos que alcanzan un grado de corrupción que le permite comprar voluntades, que le permite tener prensa canalla que lo defienda, o que le permite tener, en definitiva, jueces que le digan, usted es inocente, aunque sepa que es delincuente. Alguna vez dijimos que si uno va a la playa de estacionamiento de los tribunales de Comodoro Pi y se fija los automóviles que usan ya no los jueces, los secretarios, y le preguntan cuánto gana un secretario y si los podría comprar, tendríamos un verdadero problema muy interesante para la investigación de los que andan detrás de la evasión. El ministro Guzmán decía el otro día que una de las cosas que hay que corregir es la evasión y el blanqueo de dinero no claro. ¿Por qué no empiezan por preguntar entonces los bienes que tienen cada uno de los que manejan la justicia, de acuerdo al sueldo que ganan, cómo lo han conseguido? Y también sería interesante incluir a la dirigencia política para saber cómo llegan y cómo se van de las funciones públicas. Y entonces así nos vamos a encontrar que la incomodidad empieza a aflojar y uno se siente ya en una sociedad de confort, porque dice, empieza a haber justicia. Ahora, cuando quien ejerce el poder político no utiliza ese poder político, la incomodidad se transforma en fastidio, en bronca, y después se puede incluso transformar en algo peor, que es el arrepentimiento al voto dado. Y el arrepentimiento al voto dado significa cuestionar absolutamente todo lo que uno hizo y se cuestiona a sí mismo. Y entonces si uno hace una compulsa hoy en la sociedad argentina, todos le van a contestar casi al unísono. No hay nadie, no hay referentes, no hay posibilidades, todo está trunco, todo es muy oscuro, no aparece una luz. Y la verdad es que no es así. Hay mucha gente decente que está en la política, hay mucha gente decente que trabaja todos los días, hay mucha gente que está escuchando en este momento que trabajó toda su vida y es jubilado y ahora no sabe cómo hacer para vivir. Y nunca fue delincuente, y siempre cumplió con todas las normas, y le prometieron beneficios que después se los sacaron, o no se los dieron, o no los cumplieron. No es cierto que todo sea del color oscuro, pero como se ha instalado, sobre todo en las redes sociales, que todo está podrido en Dinamarca, se ha creado un ciudadano argentino frustrado y a su vez una dirigencia frustrante. Y esa incomodidad
nos lleva a preguntarnos todo el tiempo si está bien lo que se hizo con el Fondo Monetario, si está bien lo que va a pasar mañana con la marcha a tribunales, si está bien cada una de las cosas que hacemos, porque a nosotros nos ocurre y nos parece que el sector del conformismo es irreverente con aquellos que venimos peinando canas, que estamos más cerca de irnos que de quedarnos en el planeta, pero que hemos soñado de jóvenes y ya no de tan joven, con la posibilidad de cambiar las condiciones de vida en uno de los países más ricos del globo, que tiene el 40% de su pueblo pasando hambre, en la miseria o en situaciones paupérrimas. Y seguimos, estamos incómodos, pero seguimos, asumimos a los pobres como si fuéramos un país que no tiene posibilidades de que esa gente salga de la pobreza. Y entonces aquí viene la falencia absoluta de cada uno de los que tienen que conducir el destino de un país, los que se fueron, los que están, los que vendrán, y empieza el cuestionamiento y el hastío, y ahí entonces empieza lo que se llama el protagonismo popular. ¿Habrán pensado que todo está arreglado y que el pueblo se va a mantener quieto, en silencio, y que no va a hacer nada? Porque a lo mejor piensan que el pueblo está domesticado. A lo mejor creen que el pueblo que está adormecido no se va a despertar nunca. Y a lo mejor piensan que con esa prensa que ha indicado que los buenos son los amigos de ellos y los malos son todos los demás, ahora están preocupados porque no sea cosa que mañana vaya la gente a tribunales a pedir la cabeza de los jueces de la máxima expresión que es la justicia nacional en su tribunal superior, que han puesto a dedo y que el presidente endeudador que se fue dijo que lo podía hacer por decreto al mejor estilo de las dictaduras militares, y ninguno de esa prensa canalla reaccionó diciendo ¡qué barbaridad! Quiere armar la Corte Suprema por decreto. Entonces estamos incómodos, sí, claro, estamos molestos, sí, cómo no. Y esa bronca interna que se va desarrollando contra propios y contra los otros, se transforma en una especie de olla de presión. Una presión que viene de abajo y que en algún momento la válvula puede saltar mal. Porque hay otros que están en el confort de los ganapanes, que tienen cargos públicos, que no les importa porque ellos resolvieron su problema, no el problema de la sociedad. No hacen política para resolver el problema de los demás, hacen política para resolver sus propios problemas. Y entonces, esos ganapanes aplauden y ante un mínimo movimiento sale uno y dice, vamos por la reelección de Alberto, y sale otro y dice, ya tenemos la candidatura de Massa, y sale el otro y dice la oposición, los que se fueron hace 2 años y dejaron el desastre, tiene 4 candidatos ya a presidente. ¿Cómo no vamos a estar incómodos? Por empezar, los que se fueron deberían guardar respetuoso silencio y pedir perdón y disculpas por el desastre económico que hicieron y que dejaron. No, dan consejos. Pero si hay prensa que invita a Domingo Felipe Caballo para que den consejos, lo invitan a los programas. ¿Cómo piensan que se puede construir una sociedad donde aparece un anarcoliberal a decir barbaridades contra el Estado, pero vive del Estado porque ha sido electo diputado nacional, y está en contra de cualquier cosa y dice cualquier disparate, pero lo hicieron diputado? Claro, por el otro lado podemos decir, ¿para qué hablar de los que fueron en las otras listas? Y entonces esta incomodidad constante, permanente, es la que nosotros ponemos en debate. Y a partir de hoy vamos a habilitar una pregunta por día para que ustedes contesten acerca de estas incomodidades, porque la verdad a nosotros nos importa mucho más la voz del pueblo, que es la voz de Dios, que lo que digan tantos y tantos reporteados en este programa, que finalmente cada cual toca su propia partitura, pero que nunca hicieron funcionar la orquesta. Por eso, en este 31 de enero, cuando ya
ha pasado tanto tiempo y cuando todo parece ser historia, se nos ocurre terminar esto diciendo: Perón, Perón, qué grande sos.